Buenas tardes, lamento no acompañarlos en esta importantísima sesión de discusión sobre la ciencia ficción en América Central, pero varias de las obligaciones a que me tiene acometido este congreso me impiden hacerlo en vivo. Por eso esta grabación. Quisiera comenzar diciendo que esta ponencia forma parte, así como una hermana menor, de la ponencia que presentó mi estimado colega Iván Molina Jiménez. Y en ese sentido intenta seguir la pista que ha trazado Iván con respecto al desarrollo de la ciencia ficción. En este caso, para grosso modo la segunda mitad del siglo XX y las primeras dos décadas del siglo XXI. Es importante indicar que la ciencia ficción de América Central durante este periodo 1952-2020 puede dividirse en esas dos etapas. Una primera etapa que comenzó con la década de 1950 y que se consolidó con una renovación del género en la década de 1960. Y una segunda etapa que se extiende desde finales del siglo XX hasta el presente y está marcada por la continuidad de esfuerzos de creación por parte de autores de ciencia ficción en Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá, y por el ascenso y liderazgo regional de una generación de narradores de ciencia ficción en Costa Rica. Para empezar, la renovación de la ciencia ficción centroamericana durante la segunda mitad del siglo XX está vinculada con varios cambios con respecto a la que había imperado hasta la década de 1950. Y estos cambios están vinculados con el inicio de la Guerra Fría y los temores que despertó ese conflicto internacional, contribuyendo con ellos a pluralizar el género y conectarlo con temas globales. Además de novela y cuento, también se comenzó a producir poesía de ciencia ficción. Y las temáticas que más se desarrollaron fueron las de robots, androides, viajes al espacio, contactos extraterrestres y armas nucleares. Es importante indicar que a pesar de que las condiciones políticas y sociales del momento podrían haber redundado en un tipo de ciencia ficción de contenido utópico y distópico, muy vinculada, digamos, en ese caso con las revueltas sociales o la protesta social, lo cierto es caso es que la ciencia ficción de este periodo no está enteramente vinculada o impactada por ese tipo de temática. Algunos esfuerzos individuales de ciencia ficción se destacaron y especialmente hay que subrayar tres autores. La guatemalteca Cristina Camacho Fasen, el salvadoreño Álvaro Menéndez Leal, mejor conocido como Álvaro Menéndez Leal, y el costarricense mexicano Alfredo Cardona Peña. Camacho publicó su primer poemario de ciencia ficción en 1963 y lo tituló Siderales. Su inspiración provino de su afición por la astronomía desde niña y especialmente de la lectura de los libros del astrónomo francés Camille Flammarion y por su temprana convicción de que el ser humano estaba destinado a colonizar el universo. Siderales explora la intimidad de la relación del ser con el universo que la autora encuentra en la noche y en la soledad, y que también se presenta en la forma del ser amado que se ha perdido y que aparece en ocasiones representado en planetas. La personificación de los astros cambia en su segundo poemario, Espacio, publicado en 1979, donde Camacho se convierte ella misma en una galaxia y su hija aparece como un regalo venido de algún planeta, mientras que la despedida de un ser querido se vuelve una estrella que explota y la pena de la poeta impacta el nuevo orden del universo. En esta primera etapa de sus poemas, Camacho tuvo poca influencia de su contexto inmediato, pero eso varió después de 1980, ya que fue en el inicio de esa década cuando se intensificó el conflicto político y armado en Guatemala. Influido por la narrativa de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Cázares, el salvadoreño Méndez de Estial fue uno de los más imaginativos y dedicados escritores de fantasía y ciencia ficción de América Central de este periodo. En 1969 publicó el libro Una cuerda de nylon y oro y otros cuentos maravillosos, en el que incluyó un cuento homónimo en donde el autor recreó el mundo bipolar de 1965. Lo
lo atómico se volvió muy importante para la ficción de Menéndez Leal, quien en 1972 publicó en San José su libro Hacer el amor en el refugio atómico, que contiene tres grandes relatos de ciencia ficción centroamericanos. Tribulaciones de un americano que estudió demografía, El día en que quebró el café y Hacer el amor en el refugio atómico, que es el más conocido de ellos. La narrativa atómica de Menéndez Leal muestra la falta de optimismo en la humanidad y en el control de las armas nucleares que marcó la ciencia ficción de la década de 1960. Ese pesimismo, por ejemplo, está expuesto en la novela Farham's Freehold de 1964 de Robert A. Heinlein. Otro autor salvadoreño importante de ciencia ficción de este periodo es Hugo Lindo, que en 1974 publicó un conjunto de cuentos entre los que aparecen algunos relatos de ciencia ficción que desarrollan temas ya entonces clásicos del género, como el control demográfico, las enfermedades, los viajes espaciales, los sueros que cambian el estado del ánimo y otros de este tipo. Junto a ellos, también escribió ciencia ficción el salvadoreño José María Méndez Calderón, quien en 1974 obtuvo el primer lugar de los Juegos Florales de Quetzaltenango con su obra Espejo del Tiempo, un libro con varios cuentos que incluye el que le pone nombre al libro. En Costa Rica, aunque permaneció en los márgenes del campo cultural, la ciencia ficción de este periodo vio algunos interesantes aportes de la mano de escritores que se consolidaron en otros géneros en este periodo, como Alberto Cañas Escalante, Louis Ducodré, Vargas, Fabián Dobles, Carmen Naranjo y Fernando Durán Ayanegui. Alfredo Cardona Peña, como lo señalé antes, fue sin duda el más destacado escritor costarricense de ciencia ficción de este periodo, aunque en América Central se le conoce más como poeta y en México se le reclama como mexicano por decisión propia, pues se afincó en ese país en la década de 1940 y logró vincularse con sus espacios intelectuales, académicos y periodísticos junto a otros artistas e intelectuales costarricenses de ese momento. Sus cuentos se inscribieron en la línea abierta por el maestro Ray Bradbury, a quien Cardona admiraba con fervor, como se puede constatar en la entrevista que le hizo en Hollywood en enero de 1970 y que está publicada en un diario mexicano del momento. La escritora costarricense Carmen Naranjo también incursionó en la ciencia ficción. En 1989 publicó un libro de relatos en el que incluyó su cuento Y vendimos la lluvia, una obra que describe muy bien el contexto de crisis económica de la Costa Rica de 1980 y las presiones que ejercían las instituciones financieras internacionales sobre los gobiernos de turno para implementar acciones conducentes a reducir el gasto público, incluyendo la reducción de los programas sociales. En 1992, la escritora de origen español y radicada en Costa Rica, Linda Berrón Sañudo, publicó con la editorial de la Universidad Estatal a Distancia su libro La cigarra autista, un texto de cuentos que recibió el Premio Narrativa de Mujeres de Habla Hispana en Madrid en 1992 y el Premio Áncora del periódico costarricense en La Nación de 1993. Ese libro fue hermosamente reeditado en el 2002 por la editorial de la Universidad de Costa Rica y en él se incluyen los relatos de ciencia ficción Plenicia y Green World. El escritor panameño Bernardo Domínguez Alba, mejor conocido como Rogelio Sinán, publicó La Boina Roja y cinco cuentos en 1954, del que se destaca su relato más conocido, titulado La Boina Roja. Ahora, en este segundo periodo, refiriéndonos a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, hay que destacar desde el inicio que en 1992 el escritor guatemalteco Rodrigo Rey Rosa publicó su libro Cárcel de Árboles, un relato de ciencia ficción que terminó de escribir en 1989, en el que se describe una distopía en la selva guatemalteca cercana a Belice. Esta narración de Rey Rosa, siguiendo un camino escarpado por la ciencia ficción anteriormente, muestra el uso de la ciencia para fines de control y le otorga a la escritura la capacidad de librarse de esa cárcel impuesta por la tecnología.
Por supuesto, en esta obra el autor deja ver la capacidad del Estado militar guatemalteco para reprimir y mantener a los habitantes con pocas opciones de libertad. No obstante, también forma parte de la larga lista de distopías producidas por la ciencia ficción desde sus inicios, entre las que se encuentran las obras de H. G. Wells, las de E. M. Foster, las de Aldous Huxley, las de George Orwell, entre otros. Si en Rey Rosa la violencia era un asunto dominado por instituciones represivas, la violencia cotidiana aparecida en forma de escenarios virtuales es un recurso común de la nueva ciencia ficción centroamericana. Uno de los textos más significativos en ese sentido es el relato del guatemalteco Julio Calvo Drago, titulado Megadroide Morfo 99 contra el Samurái Maldito, que publicó en 2008 y con la que ganó el Premio Nacional de Relato y Cuento Bancafé, el periódico de 1998. La escritora guatemalteca Marilinda Guerrero Valenzuela es una de las escritoras con más contribuciones a la ciencia ficción centroamericana contemporánea. Ella publicó en 2020 su más reciente libro de relatos titulado Cuando las flores aprendieron a bailar polka, que incluyó 4 cuentos de ciencia ficción. La hilera, que narra una robot asesina que acaba con soldados y para la que arman otra robot asesina para capturarla. La máquina de Jack Dross, una autómata que procura regenerarse con partes humanas cada cierto periodo para volverse inmortal. He construido un jardín con tu recuerdo, que narra a una muchacha guardando en una cajita todos sus recuerdos, pero al llevarlos en un autobús se le caen y muchos de esos recuerdos corren a buscar dónde anidar. Uno de ellos se apega a una orquídea propiedad de una chica que la hace florecer. Y el relato Petinac Rior, relato fantástico en el que los frijoles y el maíz atacan con palos y palas al concreto para recuperar la tierra que alguna vez les perteneció. En 1999, el salvadoreño Rodolfo Serrano publicó una pequeña novela de ciencia ficción titulada El Zodiaco, en la que relata la aventura de Carl y Sabina al entrar en un circo gitano para conocer el futuro. Unos años después, Jorge Galán publicó El sueño de Mariana, con la editorial guatemalteca F. G. Editores. Y esta se trata sin duda de una de las mejores obras de ciencia ficción realizada en la América Central contemporánea. La escritora salvadoreña Jacinta Escudos publicó en 2008 un conjunto de relatos en el que incluyó 2 cuentos de ciencia ficción, Días del Fin y La Flor del Espíritu Santo. Por su parte, los 2 países de América Central donde menos se ha experimentado con la ciencia ficción en este periodo son Honduras y Nicaragua. En Honduras se destaca el autor Orlando Enríquez por su novela Cuando llegaron los dioses, publicada en 2001, en la que explora el tema de la clonación. También en Honduras, el escritor Neri Alexis Gaitán ha hecho incursiones muy importantes en la ciencia ficción. En el 2007 publicó el libro de cuentos Reloj de Arena y otros requisitos de viaje que reúne cuentos cortos de ciencia ficción como El Cristal, El Conjuro, El Deseo en el Tiempo, El Cristal 2, Juventud que no cesa, Ansias, La Estación de la Experiencia, Sinfonía en Tiempo Menor y La Creación. En Nicaragua, la obra más importante de ciencia ficción es la novela póstuma Tikal Futura, publicada en 2012 del guatemalteco Franz Kalisch, del que hay una ponencia a continuación. Pero yo tengo que destacar que la escritora nicaragüense María del Carmen Pérez Cuadra es, sin embargo, la que mejor perfila los intereses por la ciencia ficción en su país. En su libro de relatos Una ciudad, estatuas y perros, publicado en 2014, Pérez Cuadra incluyó su cuento Eva nunca duerme, una de las más hermosas narraciones de ciencia ficción de la Centroamérica contemporánea, en la que se expone a un exrevolucionario septuagenario, dueño del poder en su país, que manipula la historia del recuerdo mientras que siente deseos por la carne de un amante de plástico que está en reparaciones en el taller. Ese viejo ha logrado convertir los legados revolucionarios en su negocio personal, de forma que pone a convivir a víctimas con victimarios de la época prerevolucionaria. Ahora se prepara para una última treta, borrar las memorias revolucionarias con una máquina que le permitirá quitarse de la cabeza el pequeño remordimiento moral que parece acosarlo.
y con eso también borrar la memoria de las guerrilleras y guerrilleros que lo llevaron al poder. No sé a quién les fue a ustedes este guerrillero. En Panamá, la ciencia ficción recibió aires nuevos a inicios del siglo XXI. El texto más significativo es la novela Primum de Ramón Varela Morales, ganadora del Premio Centroamericano de Literatura Ramón Sinán 2002-2003, otorgado por la Universidad Tecnológica de Panamá. También se debe citar a la autora panameña Melanie Taylor Herrera por su cuento Semillas, publicado en 2011. Que relata una colonia espacial llamada Bosques de Cibeles, donde no se conocen los alimentos, ni el sexo, ni el alcohol. En 2019, esta autora publicó también el cuento El Capitán y la Capitana, un relato espacial muy entretenido. Por su parte, el escritor Ariel Agrioyanis publicó la novela Gentix en 2012, que la autopublicó en línea y se puede conseguir en Amazon. Y finalmente hay que destacar el valioso trabajo de Francisca de Souza, una científica y escritora panameña que ha desarrollado una serie de 6 libros de ciencia ficción para niños denominada Los Cuentos de Panchita. Con respecto a la nueva ciencia ficción costarricense, es importante señalar que este es un fenómeno que seguramente no se hubiera podido predecir hacia el final de la década de 1990 y menos se hubiera podido predecir las dimensiones que ha tomado este fenómeno literario en la actualidad. En 1995, cuando una jovencita llamada Laura Quijano Vincenzi ganó el premio Joven Creación de la editorial Costa Rica con una novela de ciencia ficción titulada Una sombra en el hielo, nadie habría apostado que ese era el inicio de un movimiento renovador de la literatura costarricense. En esta obra, Laura Quijano imagina un grupo de científicos que en el año 2195 buscan a Rita Claramont, una científica desaparecida un siglo atrás en el Polo Norte. Luego, Laura ha publicado los textos a través del portal en 2006, cuyo argumento trata de una terrícola que visita el planeta Nerea. Y su novela Señora del Tiempo en 2014, una de las mejores obras de este género en Costa Rica. A inicios del siglo XXI, Iván Molina Jiménez comenzó a publicar una serie de cuentos de ciencia ficción. Sus relatos han sido incluidos en antologías de ciencia ficción latinoamericanas y también europeas o publicadas en Estados Unidos. Y esas obras tienen como temáticas comunes la ambientación futurista, la experimentación con narrativas de viajes al pasado, temáticas políticas con personajes que se rebelan contra sistemas de consumo o deterministas de lo que debe ser el individuo, antihéroes como una pirata espacial que intenta democratizar el espacio o intelectuales que se desvelan por el mundo en el que viven. También destaca la diversidad sexual de los personajes que desarrolla Iván, el protagonismo que tienen las mujeres en sus relatos y el uso de tecnología sofisticada y de crítica social y cultural, las digresiones sobre la moral y la ética humanas, la robótica, los mundos utópicos y distópicos, además de otras temáticas que ha desarrollado Iván, tanto ubicadas en Costa Rica como en otras partes del mundo. Es probablemente el autor más prolífico de ciencia ficción que tiene Costa Rica. En el 2003, Alberto Ortiz publicó en Argentina la novela Sol y Luna, un interesante experimento narrativo donde combinó el realismo mágico con la ciencia ficción. En el 2005, Jessica Clark presentó Los Salvajes, una colección de cuentos que incluye un relato de ciencia ficción titulado Mandelbrot. Y en el 2007, Jessica dio a conocer su novela Telémaco. Y en 2013, su novela Un fuego lento, en la que se mezcla la fantasía con la ciencia ficción. En 2007, Emilia Macaya presentó 10 días de un fin de siglo, una novela que no es completamente de ciencia ficción, pero sí hace guiños al género. En el 2009, Daniel Garro Sánchez publicó Deus Ex Machine, una obra con 2 novelas cortas de ciencia ficción.
así como La máquina de los sueños en 2010 y Mi corazón de metal en 2013. Y en el 2010 Manuel Delgado publicó su novela El vuelo del Ra, una novela que narra la vida en una nave espacial en el año 2070. Ahora bien, el libro que realmente dio nacimiento a esta nueva generación de escritores de ciencia ficción costarricenses fue Posibles Futuros, Cuentos de Ciencia Ficción, publicado en 2009 por la editorial de la Universidad Estatal a Distancia. Después de ese experimento, promovido por el mismo Iván Molina, han aparecido una serie de nuevas antologías de ciencia ficción que también muchas de ellas han sido promovidas por el mismo Iván y que han sido fundamentales para el desarrollo del género, como Objeto no identificado y otros cuentos de ciencia ficción, publicado en 2011, Post siglo XXI, Marte Inesperado y otros relatos costarricenses de ciencia ficción, El fin del mundo, cuentos apocalípticos, Lunas en vez de sombras, Te voy a recordar, El país restaurado, relatos anticipatorios, y Protocolo Rosling y otros relatos de ciencia ficción que se publicó en el 2019. Más recientemente, en 2020, apareció la antología de relatos cortos Retorna a la peste, microrelatos covidianos, que también es un esfuerzo promovido por Iván, que como los otros esfuerzos tiene las características de integrar de forma eh, nivelada tanto hombres como mujeres, siempre con igual porcentaje de representación en estas antologías. Gran cantidad de libros de ciencia ficción que se han producido en los últimos 20 años en Costa Rica y la multiplicidad de voces que se encuentran representadas en esos proyectos, así como la diversidad de las edades y la paridad de género de esos escritores, son evidencia suficiente de la actividad y frescura de este género. Las narraciones que se encuentran en las páginas de esos libros muestran un esfuerzo por explorar espacios globales, a veces muy distantes del país, y por desarrollar complejas narrativas que combinan las grandes discusiones éticas de la ciencia ficción mundial con elaboraciones nuevas a la luz de los problemas ecológicos, culturales y científicos de Costa Rica. Junto a eso, los cuentos de estos libros muestran la riqueza de experimentos literarios que se pueden practicar con la ciencia ficción a partir de textos fragmentados y el uso de símbolos más allá de palabras articuladas. La exploración de subjetividades, sexualidades diversas, vínculos entre humanos y robots, reconfiguraciones de la mente, problemas culturales y otro tipo de temáticas da evidencia de que este género finalmente ha alcanzado madurez en Costa Rica. Además de eso, la ciencia ficción costarricense tiene como una de sus características una preocupación por inspeccionar las tensiones que se producen en el encuentro de mundos diferentes. Esos mundos pueden ser no solamente literalmente planetas extraños, sino espacios culturales, de clase, de género, generacionales, étnicos, de pasado, presente, futuro y espacios sexuales. Esa cualidad de subrayar tensiones es inherente a estas propuestas de ciencia ficción, mientras que otra de sus características es la variada composición de sus productores. Es posible además que sea en la ciencia ficción costarricense donde se hayan dado los más interesantes debates literarios de la literatura nacional de los últimos 20 años. Tanto ha madurado este género que la revista Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica dedicó el número 1 de su volumen 40 del 2014 a la ciencia ficción costarricense. Esa feliz iniciativa abrió quizás por primera vez en este país la posibilidad de que este género literario fuera reconocido como tal por parte de una publicación académica, aunque tengo que decir que las contribuciones reunidas en ese esfuerzo muestran mucho desconocimiento en los análisis que se han producido sobre la ciencia ficción a nivel global, sobre su historia y sobre sus formas de construcción. Pero sí rescato que la ruta que trazó ese número deja claro que hay gente dedicada a mirar con entusiasmo y seriedad este género literario y su desarrollo, y también que es un género que sabe despertar polémicas públicas e intelectuales muy pertinentes. Muchísimas gracias.